que resulta ser prácticamente uno de los penúltimos temas de la asignatura en relación al capítulo de colon. Entonces vamos a hablar de la enfermedad diverticular de colon, llamada también enfermedad diverticular colónica. Debemos recalcar que esta enfermedad es casi característica predominantemente de la edad avanzada, de los pacientes con edad avanzada. Entonces vamos a entrar a hablar de este tema. Muy bien, entonces decimos que en cuanto a epidemiología y patogenia, la constelación de síntomas desde irregularidades en la función de la defecación hasta sangrado severo e inflamación, consecuencias de que pueden ser inflamación intraabdominal grave. Es decir, la enfermedad diverticular de colon puede presentarse bajo diferentes formas. Puede comenzar con formas tan leves como una alteración en la regularidad de las deposiciones. Puede ser una manifestación de enfermedad diverticular. En otras, puede manifestarse con sangrado severo en el paciente. Y finalmente, puede también presentarse en el paciente como un cuadro de inflamación intraabdominal grave que puede llevar al paciente a un estado séptico de origen abdominal. Entonces vean prácticamente la constelación, podríamos decir, las amplias maneras de presentarse de la enfermedad diverticular de colon. La incidencia de los divertículos aumenta en la sociedad en la medida que disminuye la ingesta de fibra. Esto está comprobado por estudios retrospectivos que en aquellos pacientes, mejor dicho, en aquellos países, donde hay una ingesta predominante de fibra vegetal, generalmente la enfermedad diverticular de colon no es frecuente. En cambio, es alta su incidencia en la medida en que disminuye la ingesta de fibra en los pacientes. Esto tiene que ver mucho con las presiones que se establecen a nivel del colon en relación a pacientes con una dieta pobre en fibra vegetal. Es infrecuente antes de los 40 años y su incidencia aumenta con la edad. 50% de los adultos mayores de 60 años pueden tener la enfermedad diverticular de colon. Entonces vemos que es una patología que es rara antes de los 40 años, aunque como decimos en medicina, nada es 100%, siempre existe excepciones a la regla en medicina, nada es 100%. En consecuencia, si bien es rara antes de los 40 años de edad, observamos que en la medida que va pasando los años, el paciente está más predispuesto a desarrollar una enfermedad diverticular de colon. Por esto decimos que prácticamente puede llegar a un 50% de presencia de enfermedad diverticular de colon en el paciente mayor de 60 años. En la diapositiva hemos colocado prácticamente un resumen de lo que se puede hacer para ver prácticamente la enfermedad diverticular de colon. En el esquema que estamos presentando de enfermedad diverticular de colon, estamos viendo estas saculaciones, ¿verdad?, en todas las partes del intestino, sobre todo en el colon izquierdo y en el sigmoide. Observamos algunas en el colon transverso, ¿verdad? Pero observamos mucha mayor
cantidad de estas saculaciones que salen prácticamente de la pared del colon, que son los denominados pseudodivertículos o divertículos colónicos. En la imagen superior estamos viendo ya una visión endoscópica, o sea, una colonoscopía, a través de la cual estamos viendo ya los orificios de estas saculaciones. Los orificios o ostium diverticulares, como se llama, ¿verdad? Que son orificios de estos divertículos. En la parte inferior estamos viendo un colon por enema, en la cual estamos viendo las múltiples saculaciones que se pueden observar a través de todo el trayecto colónico. Anatomía del pseudodivertículo. Cuando hablamos de enfermedad diverticular colónica, un divertículo verdadero debe tener las tres capas. Debe tener una capa mucosa, una capa muscular y una capa serosa. O sea, el divertículo debiera tener, un divertículo verdadero tendría que tener estas tres capas. Lo que no ocurre en la enfermedad diverticular de colon. Por esto se lo llama un pseudodivertículo. ¿Por qué? En realidad corresponde a un pseudodivertículo formado por la herniación de la mucosa y la submucosa a través de la capa muscular del colon. Entonces tenemos viendo aquí la mucosa y la submucosa del colon que protruye a través de la muscular del colon. Está protruyendo el divertículo, ¿verdad? La mucosa está protruyendo hacia el divertículo a través de la muscular circular, en este caso, del colon. Entonces vemos que este divertículo no va a tener una cubierta muscular, por eso es un pseudodivertículo. Se desarrollan en hileras entre las tenias mesentéricas y las dos laterales o tenias laterales. Recordemos que el colon en su anatomía está formado por dos tipos de fibras musculares lisas. Unas son las circulares y otras son las longitudinales. ¿Dónde se concentran las fibras longitudinales? Se concentran principalmente a nivel de lo que denominamos las tenias, ¿verdad? A nivel de esto, a nivel de las tenias. Unas tenias laterales, o llamadas también antimesentéricas, porque esta es la tenia mesentérica, o sea, en la cual se inserta el mesenterio. Entonces tenemos las dos tenias laterales y la tenia mesentérica, ¿verdad? Aquí está la propagación principalmente de la musculatura longitudinal del colon, en ambas. Aquí también observamos, ¿verdad? Las longitudinales, las tenias laterales o longitudinales. Entonces observamos que donde se produce anatómicamente el lugar o el sitio por donde sale prácticamente el pseudodivertículo es a nivel de las tenias laterales, ¿verdad? En ambos casos. La protrusión de la mucosa a través de la capa muscular circular hacia el exterior. Los sitios con mayor debilidad muscular están donde los vasos rectos penetran la muscular circular y se dirigen a la submucosa. Ahora, ¿dónde está el sitio más débil? En la circunferencia del colon. Esta debilidad se establece a nivel de estos puntos donde la arteria penetra la muscular para dirigirse a la mucosa.
este vaso que está penetrando desde la muscular hacia la mucosa es la que deja este orificio, que va a depender lógicamente de la tensión intracolónica y de la magnitud de este orificio para que se produzca el pseudodivertículo, es decir, la salida de este divertículo hacia el exterior de la circunferencia del colon. Entonces, este es el sitio donde se produce el divertículo, donde la arteria ingresa para irrigar la submucosa. Manifestaciones clínicas en enfermedad diverticular colónica. En muchos pacientes no hay síntomas, muchos pacientes son asintomáticos o pueden tener síntomas leves de alguna vez un dolor abdominal leve que no le dan ninguna mayor importancia. Algunos pueden evolucionar con dolor abdominal intermitente, aparece y desaparece. Algo que llama la atención en estos pacientes es la distensión abdominal, que no es importante, es una distensión abdominal entre leve a moderada. Por esto también el paciente no le da mucha importancia. Algo que sí se puede observar en estos pacientes muy frecuentemente es el problema de la flatulencia excesiva. Excesiva cantidad de gases que generalmente tienen que ser eliminados por el ano y que generalmente en la práctica clínica hemos podido observar esto, de que son flatulencias o flatos excesivamente fétidos, que muchas veces la pareja de la persona con esta patología generalmente es la que se da cuenta, la excesiva presencia de flatulencias de características muy fétidas. Y finalmente también otra manifestación de enfermedad diverticular de colon puede ser los hábitos catárticos irregulares. Pacientes que aparecen con estreñimiento en alguna oportunidad y vuelven a la normalidad por otro tiempo indeterminado. Entonces, hábitos catárticos irregulares. Es infrecuente la protorragia en la enfermedad diverticular no complicada. Como vamos a ver más adelante, la enfermedad diverticular de colon puede sufrir complicaciones. Pero cuando la enfermedad diverticular no está complicada, generalmente no produce sangrado a través del ano, no produce protorragia. En estos casos hay que tratar de descartar que el paciente no tenga un cáncer de colon, si la enfermedad diverticular no está complicada. Por esto, la enfermedad diverticular realmente debe plantearse un diagnóstico diferencial con dos patologías importantes. Una patología que es la patología orgánica y la otra la patología funcional. Dentro de la patología orgánica está el carcinoma colorectal, que es el próximo tema que vamos a ver. Se observan con mayor frecuencia en personas de edad avanzada, es decir, el carcinoma colorectal es generalmente patología de personas de edad avanzada, lo mismo que la enfermedad diverticular de colon. Entonces, de ahí nuestro diagnóstico diferencial. Ambas presentan estrechamiento luminal y pueden llegar a producir obstrucción. Cuando la enfermedad diverticular de colon puede llegar a complicarse con una diverticulitis, puede producir estrechamiento de la luz del colon, lo que también sucede con el cáncer colorectal. Otra causa por la cual es importante hacer diagnóstico diferencial con cáncer de colon. Los dos pueden ser asintomáticos durante periodos prolongados. Otra de las sintomatologías en la que se parecen tanto el cáncer colorectal como la enfermedad diverticular de colon. Como decíamos al principio, cuando hablamos de la clínica
de la enfermedad diverticular de colon, muchos pacientes pueden ser asintomáticos por tiempos prolongados. Lo mismo sucede con el cáncer colorectal, el cual también puede ser asintomático por periodos prolongados. De ahí que debe plantearse siempre el diagnóstico diferencial con cáncer de colon. Aquellos pacientes en los cuales están prácticamente borderline, como llamamos, ¿verdad? En el borde prácticamente la incidencia de la enfermedad, que hemos dicho que es una enfermedad generalmente que no se la ve antes de los 40 años, pero en aquellos pacientes que tienen 40 años, sí, debemos plantearnos otro diagnóstico diferencial que se parece mucho al cáncer de colon, y es el síndrome de intestino irritable. Lógicamente que aquí, después de una evaluación, ya sea a través de un colon por enema o una colonoscopía, descartaremos la presencia de divertículos. En consecuencia, el diagnóstico será de un síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Todo estará normal en el colon cuando pensemos en síndrome de intestino irritable. ¿Por qué este diagnóstico diferencial? Este diagnóstico diferencial se establece porque muchos de los pacientes con síndrome de intestino irritable pueden evolucionar con periodos intermitentes de estreñimiento. La flatulencia suele ser también una característica del síndrome de intestino irritable. Es una enfermedad crónica el síndrome de intestino irritable, no es una enfermedad que aparece días antes, es una enfermedad de varios meses de evolución, como ocurre con el cáncer de colon. Consecuencia, por todas estas causas, el medio por el cual descartaremos la presencia de cáncer de colon en el paciente con sospecha de un síndrome de intestino irritable será una colonoscopía o un colon por enema completamente normal. En la diapositiva, no es de las mejores, pero nos sirve para ver los ostium diverticulares, ¿verdad? Los orificios de las saculaciones que forman la enfermedad diverticular de colon. Exámenes complementarios. ¿Cómo es que llegamos frente a la sospecha de un paciente con enfermedad diverticular de colon? ¿Qué exámenes les realizamos? Y podemos comenzar con un examen barato y sencillo que generalmente es lo que hacemos nosotros en nuestro médico. Es el examen un poco más barato, un poco más tolerable que la colonoscopia. Es el colon por enema. El colon por enema tiene la ventaja de determinar la extensión y la severidad de la diverticulosis. Cuando nos referimos a extensión, queremos decir cuánto de colon está tomado por los divertículos. Y cuando llamamos severidad de la diverticulosis, cuánto en una determinada longitud de colon, cuántos divertículos existen. Es diferente que en un trayecto de colon transverso existan 2 o 3 divertículos, a que existan 20 o 30 divertículos, ¿verdad? Esto es lo que da la severidad de la patología. En colon izquierdo y en el colon sigmoides son los sitios de mayor afección de la enfermedad diverticular colónica. Se pueden ver en todo el colon, pero ¿dónde están localizados más frecuentemente? A nivel del colon izquierdo y el colon sigmoide. Aquí es donde se localizan con mayor predilección prácticamente los divertículos. Es más confiable y preciso la colonoscopía. En aquellos casos en los cuales a través del colon por enema descubrimos alguna imagen que no queda muy clara en relación a que se trata de una enfermedad diverticular de colon. En estos casos es importante la colonoscopía, porque nos va a permitir hacer diagnóstico diferencial
entre cáncer de colon rectal y enfermedad diverticular de colon. Otro de los elementos que se puede utilizar es la sigmoidoscopía flexible. El sigmoidoscopio generalmente es un aparato que lo tenemos como un aparato al inicio rígido, ¿no? Del sigmoidoscopio rígido, que generalmente era que nos permite ingresar 30 centímetros a nivel de la parte distal del colon. Y el sigmoidoscopio flexible, que es lo mismo que el colonoscopio, pero el sigmoidoscopio generalmente tiene una longitud de entre 30 y 50 centímetros. Entonces nos permite ver prácticamente la parte distal del colon. Un método importante para identificar orificios diverticulares. Un método que se puede utilizar para el diagnóstico de enfermedad diverticular de colon. Y finalmente, tenemos con método de diagnóstico de enfermedad diverticular de colon, la colonoscopia. Cuando hablamos de colonoscopia nos estamos refiriendo a que estamos viendo no solamente la parte del recto, el sigma, el colon izquierdo, el transverso y llegar prácticamente hasta el cielo, ver prácticamente todo el colon. En cambio, la sigmoidoscopía flexible es buena o sirve porque estamos viendo que tanto la parte de la neoplasia de colon como la enfermedad diverticular de colon se localizan de preferencia en la parte distal del colon. Por esto, muchas veces una sigmoidoscopía flexible puede ser suficiente para establecer el diagnóstico. La ventaja siempre de la colonoscopía, como también de la sigmoidoscopía flexible, es no solamente ver las lesiones de los osteodiverticulares o una masa característica de un cáncer colorectal. Como hemos dicho, la ventaja es la obtención de una muestra para biopsia y establecer el diagnóstico anatomopatológico de la lesión. En la diapositiva estamos viendo presencia múltiples divertículos, ¿verdad? Vemos aquí varios divertículos, tanto muy poco en la parte de colon derecho, pero sí en el colon izquierdo, y sobre todo en la parte de sigma. En este paciente se puede observar además otra patología, además de una enfermedad diverticular de colon, el denominado dolicocolon. Vean este colon, cuán extenso es. Comienza en esta parte, que es la parte de ciego, asciende por el colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso. A nivel de ángulo esplénico observamos esta caída prácticamente del colon para volver a subir hacia arriba y volver nuevamente a bajar, llegando prácticamente a la región del colon sigmoide, donde observamos una serie de rulos que hace el colon para finalmente llegar al recto. Esta es la clásica presentación del dolicocolon. En este caso está asociado a enfermedad diverticular colónica. Tratamiento. ¿Qué hacemos con la enfermedad diverticular de colon? El tratamiento principal en el paciente es la dieta rica en fibra, generalmente 20 a 30 gramos de fibra 3 veces al día para lograr un efecto terapéutico. Generalmente normaliza el ritmo evacuatorio en el paciente y disminuyen las molestias como dolor, flatulencia en el paciente. En la actualidad no se indica tratamiento quirúrgico para los diverticulosis no complicada.
ya sea sintomática o asintomática. Es decir, si llegamos al diagnóstico de enfermedad diverticular, en la cual no encontramos complicaciones, en este paciente el tratamiento de elección es tratamiento médico. No está indicado que por el hecho de encontrar divertículos a nivel del colon, el paciente sea transferido a un servicio de cirugía para la respectiva solución quirúrgica, ¿verdad? Excepto en aquellos pacientes en los cuales encontremos complicaciones en la enfermedad diverticular. Entonces decimos que en la enfermedad diverticular de colon, el tratamiento de elección es el tratamiento médico. La administración de fibra en el paciente y cambiar el hábito dietético, tratando de que el paciente también tenga una fibra dietética en abundancia, o sea, frutas y verduras y abundante cantidad de líquido. A continuación pasamos a hablar de las complicaciones que puede sufrir una enfermedad diverticular de colon. Una de las complicaciones que suele preocupar mucho, que suele ser un signo de alarma, tanto para el médico, pero más para la familia, es el sangrado diverticular. La característica es una proctorragia indolora, se asocia con diverticulitis en un 15 a un 40% de los casos. Aunque suele ser leve, puede producir sangrado masivo, la mayor parte no requieren tratamiento. Una de las formas de presentarse de la enfermedad diverticular de colon es la proctorragia, es decir, la hemorragia digestiva baja. Muchas veces es clásico que el paciente nos diga, bueno, lo que me ha sucedido es que parecía que estaba con diarrea. Entonces, cuando he ido al baño, pensé que iba a eliminar materia fecal líquida. Y lo que he eliminado es abundante cantidad de sangre. Entonces, esta suele una de las características de la enfermedad diverticular de colon. Es decir, no produce dolor. El paciente generalmente sufre sangrado por hemorragia digestiva baja, pero no se acompaña de dolor, como sucede en otras causas de proctorragia. Paradójicamente, si hablamos de sangrado diverticular, los divertículos del colon derecho presentan sangrado con mayor frecuencia. Hemos dicho que la preponderancia de la localización de los divertículos en la enfermedad diverticular de colon generalmente están en el colon izquierdo y el sigmoide. Pero también hemos dicho que la enfermedad diverticular puede presentar divertículos prácticamente en todo el colon. Y cuando los divertículos se localizan a nivel del colon derecho, generalmente estos suelen ser la causa de sangrado. Es decir, los divertículos del colon derecho generalmente suelen ser los que sangran con mayor frecuencia. La causa parece ser la lesión crónica de los vasos rectos adyacentes a la luz del divertículo. Aquí vamos a volver a esta diapositiva, en la cual hemos dicho que la arteria penetra por este orificio para ingresar hasta la submucosa. Este vaso que penetra la muscular hacia la submucosa lo denominamos vasos rectos. Pareciera ser que el proceso inflamatorio crónico que se produce a nivel de esta zona llega a inflamar este vaso que está ingresando hacia la submucosa y finalmente se erosiona, provocando la hemorragia. Entonces, la causa parece ser esta lesión crónica de los vasos
adyacentes a la luz del divertículo. Aquí estamos viendo una colonoscopia en la cual estamos viendo un divertículo con sangrado, ¿verdad? La presencia de sangrado en este momento, un sangrado aparentemente detenido, de sangre casi negruzca, no es una sangre roja rutilante, pero observamos que el divertículo es el que está sangrando. Sangrado diverticular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del sangrado diverticular? Depende de donde uno se encuentre trabajando, ¿verdad? Hay hospitales con equipamiento importante y hay hospitales donde prácticamente el equipamiento es mínimo. Va a depender más o menos dónde esté trabajando el gastroenterólogo para optar por qué método utiliza para la detección del sangrado en la enfermedad diverticular. Uno de los elementos es la angiografía. De emergencia es tanto específica como muy sensible si la velocidad de sangrado es suficiente. Es decir, entre 0.5 a 1 mililitro por minuto. O sea, la angiografía, para ser positiva, para que la veamos en la placa radiográfica o en la pantalla, tiene que estar sangrando en forma importante. Es decir, el sangrado tiene que ser entre 0.5 a 1 mililitro por minuto. Esto quiere decir un sangrado importante. En cambio, el barrido nuclear y eritrocitos marcados, en sangrado menor, de menor intensidad, se utiliza técnica C99. Aquí el sangrado puede ser de 0.1 mililitro por minuto. Lógicamente depende del costo y la disponibilidad. El barrido nuclear con eritrocitos marcados generalmente en qué consiste: sacar una muestra de sangre del paciente, ¿verdad? Marcarla con tecnesio 99 y luego volverla a introducir en el paciente. A través de una cámara gamma vamos a observar en toda la cavidad abdominal por dónde salen estos eritrocitos que hemos marcado. Y esto es lo que nos va a determinar el sitio donde está sangrando el paciente. Este tipo del barrido nuclear con eritrocitos marcados, lógicamente depende mucho del centro donde uno se encuentre. Uno, que es un estudio de costo importante, y dos, la disponibilidad. Si el centro hospitalario dispone de estos métodos, se puede realizar. Lo que hacemos en nuestro medio generalmente es el método de elección, es la colonoscopia, para lo cual no necesitamos preparación del paciente. Hacemos la colonoscopia directamente con el paciente sin ninguna preparación. Tener mucho cuidado, lógicamente, durante la colonoscopia porque podemos agravar la situación del paciente. Uno, hemos dicho que gran parte de los pacientes con sangrado diverticular suelen asociar diverticulitis, o sea, proceso inflamatorio a nivel del divertículo. Generalmente la colonoscopia hay que hacerla con mucho cuidado, con insuflación mínima, y si encontramos un divertículo que está sangrando, es suficiente para el diagnóstico. Esta es la causa del sangrado del paciente. Y nos retiramos. Seguir insistiendo en querer seguir ingresando o hacer una distensión del colon para ver mejor o progresar mejor hacia ciego, en esos casos siempre existe la posibilidad de la perforación. Sí va asociada sobre todo el sangrado diverticular a una diverticulitis. Entonces, para nuestro medio, lo que hacemos generalmente como diagnóstico es la colonoscopia. Tratamiento. En la mayoría de los pacientes, afortunadamente,
este sangrado a través del recto cesa espontáneamente. Lo único que hacemos en el paciente es la atención médica de sostén con reposición de volumen, tratamiento de anomalías de coagulación, estabilizar a los pacientes que casi generalmente no necesitan transfusiones. Esto lógicamente depende mucho de cada paciente. Hay algunos pacientes que tienen enfermedad diverticular complicada con sangrado, que están alrededor de 70, 80 años, y ya tienen problemas de base, enfermedades de base, sobre todo problemas cardiovasculares. Entonces, en estos casos habrá que valorar en forma importante si es necesario o no la reposición sanguínea con paquetes lobulares. En general, los pacientes no suelen necesitar transfusión. ¿Qué hacemos con el paciente entonces como tratamiento frente a un paciente con hemorragia digestiva baja por enfermedad diverticular con sangrado? Suspender todo alimentación por vía oral. Es decir, dejamos al paciente NPO. Dejamos prácticamente en reposo absoluto el intestino. Esto generalmente suele ser necesario, suele ser suficiente para controlar la hemorragia en el paciente. Debemos tener muchísimo cuidado en averiguar si el paciente no está tomando anticoagulantes. Si el paciente por patología cardiovascular, por ejemplo, una cirugía valvular, una reposición valvular, un cambio valvular, por ejemplo, estos pacientes generalmente tienen que estar anticoagulados muchas veces de por vida, aunque con dosis mínimas, pero tienen que estar anticoagulados. Entonces, en estos pacientes hay que suspender la anticoagulación mientras controlamos el proceso hemorrágico intestinal. La colectomía subtotal sigue siendo el procedimiento de elección. En aquellos pacientes en los cuales son raros de controlar la hemorragia, persiste la hemorragia, no obstante, en algunos casos, hasta recurrir a la transfusión, y no obstante el paciente continúa consangrado. En estos pacientes es importante la colectomía, generalmente colectomía derecha, si es que no se ha logrado determinar dónde está sangrando el paciente. Hemos dicho que por frecuencia los divertículos del colon derecho son los que con mayor frecuencia sangran. En consecuencia, frente a un paciente en el cual no se puede detectar la causa del sangrado a nivel colónico, puede realizarse una colectomía derecha. En la actualidad prácticamente esto ha quedado ya en menor caso de utilización, dependiendo lógicamente del centro hospitalario. Un centro hospitalario que no tenga equipamiento necesario y el paciente continúe sangrando, lógicamente la decisión del equipo quirúrgico puede ser una colectomía derecha para controlar la hemorragia. Si tenemos un centro muy bien dotado, tendremos las posibilidades de establecer claramente dónde está sangrando el paciente. Complicación. Otra de las complicaciones que puede sufrir el paciente con enfermedad diverticular de colon es la diverticulitis, que se considera el resultado de la impactación de materia fecal en el divertículo que puede llegar a producir, para producir un fecalito que produce proceso inflamatorio en el divertículo. La mucosa empieza a inflamarse. Como estamos viendo en la diapositiva, aquí el fecalito, o sea, una porción de materia fecal, se ha impactado prácticamente en el divertículo. Consecuencia, esta impactación va a afectar prácticamente la mucosa y la irrigación del colon, de esta parte del divertículo. Esto puede llegar a producir un proceso inflamatorio progresivo que finalmente puede llegar a la perforación.
o a la fistulización. Inflamación de un divertículo por microperforación posterior, que produce peridiverticulitis, flemón o ambos, diverticulitis no complicada. En estos casos puede haber primero una microperforación. En la medida en que se va inflamando la pared del divertículo, pueden haber microperforaciones. Y estas microperforaciones pueden llegar a producir una peridiverticulitis, un flemón o ambos, generalmente localizado alrededor del divertículo. Lo que no sucede en las diverticulitis no complicadas. ¿De acuerdo? La diverticulitis complicada surge si el proceso inflamatorio séptico se asocia con obstrucción, macroperforación libre, fístula o absceso. En la medida que el proceso inflamatorio no es atendido, no es tratado, este proceso inflamatorio puede progresar y en consecuencia puede llegar a provocar una macroperforación libre. En este caso, esta macroperforación, en este caso se está perforando prácticamente la pared del divertículo. Y esto va a provocar, si se apoya en algún órgano vecino, en una asa vecina de colon, va a provocar una fístula hacia el órgano en el cual se está apoyando. Se abre prácticamente. O de última, se abre hacia el exterior y por la cubierta peritoneal puede formar prácticamente una cavidad llena de pus llamada absceso. Clínica y complicaciones de la diverticulitis. La fístula más común es la fístula colovesical. Recuerden que parte del sigma y el recto están prácticamente en relación casi directa con la pared posterior de la vejiga. En consecuencia, si el divertículo se abre, se perfora, puede provocar una fístula hacia la vesícula. Esto es lo que llamamos una fístula colovesical. Otras fístulas que pueden producirse están la colocutánea, que es rara, que puede vertir prácticamente hacia la piel. Otro de los problemas es de que también puede estar en relación con la pared posterior de la vagina, provocando una fístula colovaginal. Y finalmente, o puede perforarse o puede fistulizarse hacia una asa de intestino delgado, provocando una fístula coloentérica. Las características clínicas de la enfermedad diverticular complicada con diverticulitis. El dolor abdominal a nivel del cuadrante inferior izquierdo. A diferencia de lo que sucede, por eso en algunos médicos y algunos textos también lo llaman, entre comillas, ¿verdad?, una apendicitis aguda del lado izquierdo, generalmente secundaria a una enfermedad diverticular complicada con diverticulitis. En este caso, el dolor y los signos de reacción peritoneal se los puede observar a nivel de la fosa ilíaca izquierda. Otro de los síntomas que puede tener el paciente son infecciones urinarias recurrentes. Esto principalmente por fistulización colovesical, ¿verdad? Pasa parte de materia fecal constantemente hacia la vejiga, provocando infecciones urinarias recurrentes en el paciente. Otro de los problemas, la eliminación de aire en el momento de la micción a través de la uretra, que nos está manifestando la presentación de neumaturia. Secundarias generalmente a fístula colovesical.
en algunos casos lo más desagradable que puede tener una mujer es la presencia de material fecaloide o a través de la vagina, como ocurre con la fístula colovaginal. Finalmente, la perforación libre hacia la cavidad peritoneal provocando una peritonitis. Esto va a provocar rigidez a nivel de la pared abdominal. El denominado Blumberg positivo prácticamente en toda la pared abdominal. Esto nos está manifestando la perforación del divertículo hacia la cavidad abdominal libre, con vaciamiento prácticamente de contenido fecal hacia la cavidad abdominal. Puede ser el inicio de una complicación grave en el paciente si es que no es intervenido rápidamente, porque esto puede provocar un inicio de un proceso séptico a nivel con origen intraabdominal. Al examen físico, lo clásico, el Blumberg positivo en cuadrante inferior izquierdo, que es que está por de pronto localizado con microperforación a ese nivel. Pero si hay perforación en la cavidad libre, vamos a encontrar un Blumberg positivo en toda la cavidad abdominal, en todo el abdomen. En ocasiones se puede percibir una masa sensible a nivel de la fosa ilíaca derecha, que generalmente es la presencia de un flemón. Exámenes complementarios. En la enfermedad diverticular colónica complicada con diverticulitis, entre los exámenes complementarios, el hemograma, que generalmente nos va a manifestar una leucocitosis con desviación izquierda característica, el análisis de orina, que nos va a indicar un examen de orina severo y repetitivo en el paciente, y la radiografía simple de abdomen, que en algunos casos, cuando se perfora el divertículo hacia la cavidad abdominal, nos va a dar la presencia de un neumoperitoneal. Tratamiento. El tratamiento en la enfermedad diverticular colónica complicada con diverticulitis puede ser ambulatorio si los signos y los síntomas son mínimos, generalmente dieta y la administración de antibióticos. Esto lógicamente va a depender de la evaluación del médico mediante todos los antecedentes del paciente, el examen físico del paciente. Entonces, ¿quién puede determinar que el tratamiento pudiera ser ambulatorio? Es decir, en la casa, ¿verdad? Instituyendo al paciente una dieta líquida y la inmediata iniciación de antibióticos. Lo que generalmente suele suceder a veces es la presencia del paciente en un ambiente hospitalario en el servicio de emergencia. Consecuencia corresponde la hospitalización del paciente. Aquí en la hospitalización del paciente, una de las medidas primarias que vamos a optar es el reposo intestinal. Es decir, el paciente no debe ingerir nada por vía oral. Como no va a ingerir nada por vía oral, tenemos que hacer la reposición hidroelectrolítica por una paciente para mantener un equilibrio hidroelectrolítico, y también podemos añadir en algunos casos una parte de aporte de calorías frente a un paciente que no va a ingerir alimentos por 24, 48 o 72 horas. Los antibióticos, inmediatamente iniciamos antibióticos que cubran todos los gérmenes más frecuentes del colon, ¿verdad? Ahí están los gram negativos, con algunos escasos gram positivos y bacterias anaerobias. En consecuencia, la utilización generalmente de cefotaxima, 1 gramo cada 8 horas, ciprofloxacina, una ampolla de 200 miligramos cada 12 horas, y
metronidazol, una ampolla de 500 miligramos cada 8 horas. Generalmente por unos 7 a 10 días de tratamiento, con el que generalmente suele poderse controlar el proceso. En la diapositiva estamos viendo precisamente cómo el material purulento cae prácticamente a través del ostium biverticular con presencia de abundante material purulento. Muy bien. De esta manera hemos terminado con esto, con este tema. No sé si hay algunas preguntas, por favor les voy a dar algunos minutos para que puedan hacer algunas preguntas. Y de acuerdo a eso, ¿o de lo contrario? Bueno, pues